Bueno, ejercicio 15. Evaluar una derivada en un punto. Derivar las siguientes expresiones y evaluarlas en x igual a 0. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser derivar las funciones para después evaluarlas. En el ejercicio A tenemos x al cuadrado dividido raíz de x al cuadrado más 2x más 5. Es un cociente de funciones, entonces vamos a usar la propiedad de derivada de cocientes y vamos a llamar a esto g de x al x al cuadrado y a lo de abajo h de x. Entonces, para derivar f de x, primero tenemos que escribir la derivada de g de x, que es 2x por h de x, raíz cuadrada de x al cuadrado más 2x más 5. Y a eso le restamos g de x al cuadrado, por la derivada de h de x. Ahora, ¿cuál es la derivada de h de x? Es una composición de funciones. Entonces hay que usar la regla de la cadena. Por un lado tenemos la función raíz cuadrada de x y por el otro tenemos la función polinómica x al cuadrado más 2x más 5. Entonces, aplicamos regla de la cadena aparte, derivamos acá abajo. Entonces, hay que hacer la derivada de g, la derivada de la función más externa evaluada en la interna, es decir, la evaluada de raíz de x, evaluada en el polinomio que tiene adentro. La derivada de raíz de x es 1 sobre 2 por raíz de x. Pero en vez de raíz de x, ponemos raíz de el polinomio x al cuadrado más 2x más 5. Y a eso lo tenemos que multiplicar por la derivada de la función interna, que es el polinomio. Entonces lo multiplicamos por 2x más 2, que es la derivada de x al cuadrado más 2x más 5. Entonces ahora podemos multiplicar x al cuadrado por eso. Vamos a escribir esto. Si sacamos el 2 como factor común y dividimos 2 raíz cuadrada de x al cuadrado más 2x más 5. Y ahora podemos cancelar estos dos. Nos queda más simplificada la función. Ahora sí, multiplicamos el x cuadrado por la derivada de h de x. X más 1 dividido raíz de x cuadrado más 2x más 5. Y ahora no nos olvidemos que, como es un cociente, nos falta dividir todo esto por la función de abajo al cuadrado. Entonces, raíz de x cuadrado más 2x más 5. Todo esto al cuadrado. Bueno, para seguir simplificando la función, lo que vamos a hacer va a ser multiplicar el primer término de arriba por raíz de x cuadrado más 2x más 5 dividido raíz de x cuadrado más 2,5. Por eso agregué el cuadrado arriba. Y eso es lo mismo que multiplicar por 1, así que no nos cambia nada. Ahora, ¿por qué hago esto? Porque ahora puedo igualar a, vamos a hacerlo un poco más a la izquierda, puedo igualar a 2x por esa raíz al cuadrado. Acordémonos que raíz cuadrada de algo al cuadrado es lo mismo que ese algo, porque los exponentes, los un medios que irían de exponentes se suman. Un medio más un medio es 1. Entonces nos queda 2x por x cuadrado más 2x más 5 menos
x cuadrado por x más 1. Todo esto dividido por la misma cosa, que es raíz de x cuadrado más 2x más 5. Y por último, todo esto también dividido. Lo mismo pasa abajo. Tenemos la raíz esa al cuadrado. Entonces nos va a quedar el polinomio sin la raíz. X cuadrado más 2x más 5. Y esto de acá es igual a 2x por x cuadrado más 2x más 5 menos x cuadrado por x más 1. Todo esto dividido bajo la misma cosa. Ponemos el x cuadrado más 2x más 5 por la raíz de x cuadrado más 2x más 5. Y bueno, si ahora hacemos la distributiva arriba, nos queda 2x por x cuadrado es 2x al cubo, 2x por 2x, 4x cuadrado, 2x por 5, 10x. Y después tenemos la segunda distributiva, menos x cuadrado por x, menos x al cubo. Después menos x cuadrado por 1, menos x cuadrado. Todo esto dividido lo mismo. X cuadrado más 2x más 5 por raíz de x al cuadrado más 2x más 5. Y ahora si escribimos arriba cómo nos queda la derivada en su forma final, nos quedaría, a ver, tenemos 2x al cubo menos x al cubo, x al cubo. Después tenemos 4x cuadrado menos x cuadrado, entonces más 3x cuadrado. Y después tenemos más 10x. Por último, todo esto dividido x cuadrado más 2x más 5 por la raíz de x cuadrado más 2x más 5. Bueno, perfecto. Ahí lo que hicimos fue la parte más complicada, que era derivar la función. Ahora lo que nos pide es evaluarla en x igual a 0. Entonces lo que nos pide es averiguar cuánto es la derivada de f de x en 0. Entonces reemplacemos los x por ceros. Tenemos 0 al cubo más 3 por 0 al cuadrado más 10 por 0 dividido 0 al cuadrado más 2 por 0 más 5 por la raíz de 0 al cuadrado más 2 por 0 más 5. Y notemos que como el numerador nos da 0, 0 dividido cualquier cosa nos da la respuesta final, que es 0. El ejercicio B es un poco más corto. Tenemos una suma de composiciones de funciones. Las dos funciones que se componen en los dos términos son e a la x, y en el primer caso el polinomio 4x y en el segundo menos 2x. Entonces derivemos primero el 3e elevado a la 4x. El 3 nos va a quedar. Ahora tenemos que derivar e a la x, pero evaluada en 4x. Entonces la derivada de e a la x es e a la x. Nos queda e, pero evaluada en 4x, no en x.
Y a esto le tenemos que multiplicar la derivada de la función interna, la que está más adentro, digamos, que sería 4x. Entonces la derivada de 4x es 4. Y lo mismo hacemos con el segundo término. Tenemos la derivada de e a la x, pero evaluada en menos 2x. Nos queda e elevado a la menos 2x. Y por último la derivada de este último polinomio, que nos da menos 2. Entonces la respuesta final nos quedaría, multiplicamos el 3 por el 4, nos queda 12 e elevado a la 4x menos 2 e elevado a la menos 2x. Y por último, ahora lo que nos piden es averiguar cuánto vale la derivada en x igual a 0. Entonces hacemos 12 por e elevado a la 4 y reemplazamos x por 0, menos 2 por e elevado a la menos 2 por 0. Bueno, esto nos va a dar e elevado a la 0. Cualquier cosa elevada a la 0 nos da 1. Y lo mismo en este caso. Entonces la respuesta nos queda 12 menos 2. Y entonces la respuesta queda 10. Bueno, en la función c lo que tenemos es un producto de funciones. Una es x cuadrado y otra es e elevado a la 3x menos 1. Entonces acuérdense que tenemos la propiedad de productos derivada de productos de funciones. Entonces lo que tenemos que hacer es derivar primero la primera, que es x al cuadrado. La derivada nos queda 2x. A esto lo multiplicamos por la segunda sin derivar, 3x menos 1. Y a esto le sumábamos la primera sin derivar, x al cuadrado, por la derivada de la segunda. Ahora, en la segunda, ¿qué pasa? Tenemos una composición. Entonces tenemos que hacer regla de la cadena. Como antes, lo primero que hacemos es derivar la función externa, que es e a la x, pero evaluada en 3x menos 1. La derivada de e a la x es e a la x, pero en vez de x ponemos 3x menos 1. Y ahora multiplicamos por la derivada de ese polinomio. La derivada de 3x menos 1 es 3. Entonces, por último, la función nos queda 2x por e elevado a la 3x menos 1 más 3x al cuadrado por e elevado a la 3x menos 1. Ahora lo que hacemos es calcular la derivada cuando x es 0. Entonces nos quedan 2 por 0 por e elevado a la 3 por 0 menos 1 más 3 por 0 al cuadrado por e elevado a la 3 por 0 menos 1. Y bueno, como los ceros están multiplicando a la e, esto nos queda como resultado final 0. En la siguiente función tenemos una suma de dos funciones. La primera es muy parecida a la que hicimos recién, así que derivemos primero esa. Es un producto de funciones, entonces primero derivamos el x cuadrado y multiplicamos por e elevado a la 1 sobre x. Y a esto le sumamos la primera sin derivar, x al cuadrado, por la derivada de la segunda, que es una composición. Entonces aplicamos regla de la cadena, nos queda e elevado a la 1 sobre x por la derivada de ese 1 sobre x, que es x a la menos 1. Entonces bajamos el menos 1, multiplicamos por x elevado a la menos 1 menos 1, menos 2. Y bueno, y ahora nos queda el segundo término, que es la misma derivada que hicimos recién. Así que nos queda menos 1 por x elevado a la menos 2. Fíjense que acá tenemos x cuadrado y x elevado a la menos 2 que se cancelan porque se suman los exponentes. Nos queda 2 más menos 2, 0. X a la 0 es 1.
Entonces la respuesta final nos quedaría, primero tenemos 2x por e elevado a la 1 sobre x. Después nos quedó menos e elevado a la 1 sobre x. Y por último, menos 1 sobre x cuadrado. O x elevado a la menos 2. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos la derivada evaluada en 0? Nos va a quedar e elevado a la 1 sobre 0. Entonces, ¿qué pasa? Como 1 sobre 0 no existe, em, esto nos daría un error. Entonces, ¿qué pasa? No existe la derivada de esa función en 0. Esa sería nuestra respuesta final. Bueno, en la siguiente función tenemos un cociente, logaritmo natural de x dividido x. Entonces vamos a aplicar la regla de derivadas de cocientes. Lo primero que hacemos es derivar la función de arriba. Nos queda 1 sobre x multiplicada por la de abajo, x. A esto le restamos la derivada, la función de arriba sin derivar por la derivada de la de abajo. La derivada de x es 1. Y a esto lo dividimos por la función de abajo al cuadrado, x al cuadrado. Ahora, estos x se nos cancelan. Entonces la respuesta final nos queda 1 menos logaritmo natural de x dividido x al cuadrado. Bueno, acá pasa algo muy parecido. ¿Qué pasa con la derivada cuando x es 0? Nos queda 1 menos logaritmo natural de 0 dividido 0 al cuadrado. Tenemos dos problemas acá. Logaritmo natural de 0 no existe. Y también estamos dividiendo por 0, que no se puede. Entonces, igual que antes, para esta función no existe la derivada en 0. Para la siguiente función tenemos un producto de funciones. Entonces lo que hacemos es, como antes, lo primero que hacemos es derivar la primera. La derivada nos queda 2. Multiplicamos por la segunda función sin derivar. Logaritmo natural de 2x más 4. A esto le sumamos la primera función sin derivar. 2x menos 4 multiplicada por la derivada de la segunda. Y la segunda es una composición de funciones, logaritmo natural y 2x más 4. Entonces vamos a aplicar regla de la cadena. Derivamos logaritmo natural evaluado en 2x más 4. Nos queda, en vez de 1 sobre x, 1 sobre 2x más 4. Y a esto lo multiplicamos por la derivada de 2x más 4, que es 2. Ahora esto lo podemos simplificar un poco. 2 por logaritmo natural de 2x más 4. Acá nos queda 2 por... Sacamos factor común del 2x menos 4. Nos queda x menos 2. Y también sacamos factor común del 2x más 4. X más 2. Acá cancelamos cualquiera de los dos de arriba con el de abajo. Y la respuesta final nos queda 2 por logaritmo natural de 2x más 4 más 2 por x menos 2 dividido x más 2. Ahora lo que hacemos es evaluar la derivada en x igual a 0. Nos queda 2 por logaritmo natural
de 2 por 0 más 4 más 2 por 0 menos 2 dividido 0 más 2. Y esto nos queda igual a 2 por logaritmo natural de 4. Y del otro lado nos queda menos 2. Bueno, para la función g tenemos una composición de funciones. Entonces lo que hacemos primero es derivar la masa externa, que es la raíz, evaluada en lo que está dentro. La derivada de raíz es 1 sobre 2 por raíz cuadrada de lo que queremos evaluar, que en este caso es 1 más seno de 2x. Y ahora nos falta multiplicar por la derivada de lo que está dentro, 1 más seno de 2x. La derivada de 1 es 0 y la derivada de seno de 2x, acá tenemos que hacer regla de la cadena de nuevo, es una composición de seno y 2x. Entonces lo que hacemos primero es derivar seno evaluado en 2x, nos queda coseno de 2x multiplicada por la derivada de 2x, que es 2. Entonces, ahora podemos eliminar estos dos y la respuesta nos queda coseno de 2x dividido la raíz cuadrada de 1 más seno de 2x. Ahora, queremos evaluar la derivada en x igual a 0. Entonces, hacemos coseno de 2 por 0 dividido la raíz de 1 más seno de 2 por 0. Y esto nos queda igual a coseno de 0 es 1. Y después tenemos la raíz de 1 más seno de 0 es 0. Entonces la raíz de 1. Y por lo tanto la respuesta nos queda 1. Para la función h lo primero que hacemos es derivar 2 por e elevado a la menos x. Esta es una composición de funciones, entonces hacemos regla de la cadena. Lo primero que hacemos es derivar e a la x, pero evaluada en menos x. Nos queda e a la menos x. Y después derivamos menos x, menos 1. Esa fue la primera parte. Ahora tenemos que derivar menos coseno de 5x. Esta de nuevo es una composición, así que aplicamos regla de la cadena de nuevo. Nos queda, hacemos la derivada de coseno evaluada en 5x. La derivada de coseno es menos seno, en este caso de 5x. Y esto lo multiplicamos por la derivada de 5x, 5. Entonces la respuesta final nos quedaría menos 2 por e elevado a la menos x más 5 por seno de 5x. Por último lo que hacemos es ver cuánto vale la derivada cuando x es 0. Esto nos queda menos 2 por e elevado a la menos 0. Esto sabemos que es 1. Más 5 por seno de 5 por 0. Entonces, seno de 0 es 0. Entonces la respuesta nos queda menos 2. En la siguiente función tenemos una composición de composición de composición de funciones. Entonces vamos a ir paso por paso para ver qué necesitamos derivar. En la función como más externa, digamos, tenemos coseno de una función
Entonces, eso es una composición. La función externa sería coseno y la interna logaritmo natural de esa suma. Entonces, hacemos regla de la cadena con esas dos funciones. Tenemos que derivar coseno pero evaluada en lo que está dentro. La derivada de coseno es menos seno del logaritmo natural e elevado a la 2x más x al cuadrado. Y ahora tenemos que multiplicar por lo que está dentro. Es decir, el logaritmo natural de e elevado a la 2x más x al cuadrado. Entonces, ahí, ¿qué pasa? También tenemos una composición. Entonces lo que vamos a hacer es hacer regla de la cadena de nuevo. Tenemos que derivar esta parte de acá. Entonces, derivamos la función más externa, que es logaritmo natural, evaluada en lo que está dentro. Entonces, eso nos queda 1 sobre e elevado a la 2x más x al cuadrado. Y ahora tenemos que multiplicar por la derivada de lo que está dentro, que es una suma. Entonces vamos a derivar cada una de esas dos cosas. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos otra composición, e elevado a la 2x. Esa es un poco más corta, así que hacemos regla de la cadena de nuevo. Derivamos primero e elevado a la x, pero evaluada en 2x. Nos queda e elevado a la 2x. Y esto lo multiplicamos por la derivada de 2x, que es 2. Ahí ya derivamos la primera parte. Ahora derivamos el x cuadrado. 2x. Y así nos queda la derivada de la función. Lo escribimos de nuevo. Tenemos menos seno logaritmo natural e elevado a la 2x más x al cuadrado multiplicado por la suma 2 por e elevado a la 2x más 2x y todo esto dividido por e elevado a la 2x más x al cuadrado. Derivamos, calculamos la derivada en 0 y bueno, si hacen la función, la cuenta, les va a quedar que el resultado da 0. En la función j, lo que vamos a hacer va a ser reescribir la función, así no tenemos que usar regla de la cadena tantas veces y se hace más fácil el ejercicio. Tenemos raíz de algo al cuadrado, raíz cuadrada al cuadrado. Eso es lo mismo que lo que está dentro de la raíz elevado a la 1. Entonces esto nos quedaría seno cuadrado de 5 más 5x. Bueno, esto lo vamos a reescribir como seno de 5 más 5x al cuadrado. Y ahí podemos ver que la función más externa, la que abarca todo, es el cuadrado. Entonces esa es la primera que derivamos cuando usamos regla de la cadena. Tenemos que derivar x al cuadrado, pero en vez de x, lo que está dentro de ese cuadrado. Entonces la derivada nos quedaría 2 por ese algo. Nos queda 2 por seno de 5 más 5x. Ahora tenemos que multiplicar por la derivada de lo que está dentro del cuadrado, que es seno de 5 más 5x. Esa de nuevo es una composición, así que hacemos regla de la cadena. La función más externa es el seno. Entonces derivamos seno, nos queda coseno, pero evaluada en 5 más 5x. Y a esto lo multiplicamos por la derivada de lo que está dentro. La derivada de 5 más 5x, que es 5. Entonces la respuesta final nos queda 10 seno de 5 más 5x por coseno de 5 más 5x. Y por último, cuando calculamos la derivada cuando x es 0, nos queda 10 por seno de 5 por coseno de 5. Y eso fue todo por este ejercicio.